Muy buenos días, hermanos, a nuestra clase de nuevos creyentes. Gracias a Dios por su fidelidad, por su bondad y porque nos concede estar un domingo más aquí, terminando nuestro estudio del libro de Jonás que comenzamos hace 3 semanas atrás. Y gracias a Dios también por su vida, hermano y hermana, por su constancia y fidelidad y porque también continúa pues asistiendo, ¿verdad? Viendo la clase de esta manera. Que el Señor le bendiga, hermano, y le guarde, y que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Vamos pues en esta mañana a agradecer a nuestro Dios y a pedirle su dirección para el último capítulo, que es el 4. Estos 11 versículos y que Él guíe nuestra meditación en esta mañana. Le damos gracias pues a nuestro Dios y le pedimos que usted nos acompañe entonces en este momento a orar. ¿Le parece? Acompáñenos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta dicha, por este privilegio. Gracias, Padre, porque nos has guardado durante esta semana y nos permites, pues, llegar a este día, el domingo, para aprender más de tu palabra, Señor, para adorarte, para estar al pendiente de tu voz, Señor, para lo que quieres para cada uno de nosotros, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestros yerros delante de ti. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y Padre, rogamos que pues tú seas glorificado siempre. Bendice la vida de mis hermanos y de mis hermanas que ven esta clase y que tú sigas estando con ellos y sus familias. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como introducción, la pregunta es: ¿cuándo es necesario un cambio de lentes? Es una pregunta que los que usamos lentes eh, tenemos que responder. Ya no veo bien las letritas chiquitas. ¿Y hace cuánto que te cambiaste los lentes? No, pues hace apenas 8 meses, ¿no? Hace apenas un año. No, ya tengo 3 años, ¿no? Bueno, ¿cuándo es necesario un cambio de lentes? Bueno, pues cuando, de nuevo, cuando ya no estamos viendo bien con la graduación anterior, es necesario un cambio de graduación, ¿no? Quizá no de armazones, pero sí de la graduación, ¿no? ¿Cuándo es necesario un cambio de graduación? Pues cuando ya no alcanzamos a ver de la manera indicada, de la manera, pues, pertinente. Así que vamos al optometrista y pedimos que nos haga el examen para ver cuánto ha subido nuestra graduación, porque ya no vemos nada con los lentes anteriores. En la misma línea, ¿cuándo es necesario hacer un cambio de cuerdas en la guitarra, hermanos? Cuando las cuerdas de la guitarra ya se ven oxidadas o cuando las cuerdas de la guitarra ya no tienen el mismo sonido, aunque algunos pues que se dedican pues son músicos, son licenciados en música, son instrumentistas, recomiendan cambiar las cuerdas cada 2 meses, cada 3 meses, algunos de ellos, ah, porque la cuerda va perdiendo su pues la calidad del sonido. Entonces muchos pues músicos, ¿verdad? Muchos guitarristas hacen un cambio cada 2, 3 meses. Ellos la usan todos los días durante varias horas y tienen que cambiarla con esta frecuencia, pero es necesario cambiarlas. Y por último, ¿cuándo es necesario un cambio de corazón? Cuando nuestro corazón, hermanos, tiene características que nos impiden unirnos a la misión de Dios. Vamos a meditar en este último capítulo del libro de Jonás, las características negativas que había en el corazón de Jonás, que impidieron que siguiera en la misión de Dios. ¿Correcto, hermanos? ¿Cuándo es necesario un cambio de corazón, entonces? Cuando tenemos como Jonás un corazón, hermanos, que es ajeno a la misión de Dios. Vamos a meditar en 3 aspectos, pero antes de eso tenemos aquí la, el pasaje, hermanos, de Jonás, capítulo, voy a quitar esto, hermanos, Jonás capítulo 4. Entonces dice así la palabra de Dios: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Perdón, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hasta aquí la lectura, hermanos, del capítulo 4. ¿Cuándo es necesario un cambio de corazón? Cuando tenemos como Jonás, hermanos, un corazón exclusivista. Estos son los primeros 3 versículos que acabamos de leer. Pero esto fue malo para Jonás. Hermanos, un gran mal. Hermanos, esto a Jonás le costó mucho trabajo y se enojó. Su enojo en extremo, hermanos. Su enojo quemaba, su enojo ardía. ¿Qué tan grande era el enojo del profeta? Era demasiado grande. Y la pregunta es, ¿cuál era la verdadera razón por la que Jonás se levantó y huyó a Tarsis? El versículo 2 dice, por esto yo me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. Hermanos, no fue miedo a los ninivitas, no fue miedo a que los ninivitas lo mataran, fue el miedo a que Dios perdonara a sus enemigos. ¿Por qué Jonás se levanta a huir, hermanos? Porque Jonás tenía miedo que Dios perdonara a sus enemigos. Él deseaba la muerte para ellos. No sé cuál sea su mayor miedo en la vida: perder a sus hijos, morir quemado, ahogado, que le dé alguna enfermedad crónica degenerativa. Pero el mayor miedo en la vida de Jonás era que Dios perdonara a sus enemigos. El mayor miedo de Jonás era que Dios bendijese a otras personas que no fuera él y su pueblo. Jonás no está de acuerdo de que Jehová les demuestre a los asirios la misma gracia que han recibido los israelitas. No la merecen. Mejor sería guardar la gracia de Jehová como un tesoro nacional extendido exclusivamente a Israel, a los de mi tierra. Y vea, hermanos, cómo en los primeros versículos Jonás habla de yo, mí, me, con estos pronombres personales, ¿no? Yo me levanté, y a mí, y mí, y me. Vea usted eso, hermano. Entonces, Jonás tiene un corazón exclusivista. El amor de Dios y el perdón de Dios, la misericordia de Dios, las bendiciones de Dios, simple y sencillamente son para nosotros. El exclusivismo, hermanos, que restringe el amor universal de Dios, está destinado a fracasar totalmente. Vea esa frase, hermanos: el exclusivismo que restringe el amor universal de Dios está destinado a fracasar totalmente. Nada más a nosotros, nada más a mí. La pregunta importante es, ¿tiene usted, tengo yo, un corazón que es exclusivista? Tengo que reconocer que, como Jonás, en el más oscuro de mi corazón hay prejuicios y preferencias que no se han rendido por completo a la gracia de Dios por Cristo Jesús. Por eso tengo que tomar en serio la queja de Jonás sobre la misericordia de Dios. En lo más oscuro de mi alma, mi conocimiento todavía no reconoce ni su extensión ni su profundidad. Por eso sigo leyendo Jonás 4, no para condenar a Jonás, sino para condenar la actitud de Jonás que existe en mí, porque todos tenemos un Jonás dentro del corazón. Queremos simple y sencillamente que Dios nos bendiga a nosotros y que no bendiga a los demás, y mucho menos a nuestros enemigos, mucho menos a aquellos que nos desean el mal en algún lado, en el vecindario, en el trabajo, personas que no nos pasan en un sentido. ¿Cuál es la solución, hermanos? ¿Cuál es la solución de Jonás para este gran problema llamado misericordia divina? Dice el versículo 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque me es mejor la muerte que la vida. Dios, mátame ahora.
Jonás no concibe el mundo de esa manera. Jonás no concibe a este Dios misericordioso y le dice: Dios, si me amas, quítame la vida. No tengo razón de vivir. No quiero ser misionero más. Qué oración tan linda de Jonás, ¿no, hermanos? Qué oración tan, wow, pues tan delicada de este profeta. Cuando la misericordia de Dios es para con Jonás, dice él, qué alegría. Cuando la misericordia de Dios es para los demás y sus enemigos, Jonás se enoja. Hermanos, es como cuando usted le da un dulce a un niño y el niño dice gracias. Pero cuando usted le da otro, otro dulce a otro niño, hermanos, dice, no, 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 es para mí, démelo a mí, démelo a mí. Dios está trabajando en el corazón de Jonás, como Él está trabajando en nuestro corazón. No me gusta tu misericordia, le dice Jonás a Dios, así que como no me gusta, voy a suicidarme, prefiero que tú me mates. Qué desagradable, que perdones a esos seres. O consumes a los ninivitas o me consumes a mí. Dios quiera darnos el amor y la alegría de la viuda anciana que solía decir: yo he tenido un mal día y no duermo bien en la noche a menos que le haya hablado alguno de Jesús y orado por su salvación. Vea esta hermana en Cristo, ¿verdad? No podía dormir bien en las noches, hermanos. ¿Cuándo? Cuando no le hablaba a alguien de Cristo. La pregunta es, ¿nosotros dormimos bien en la noche cuando no hemos hablado de Jesús a alguien? Y la pregunta es, entonces, ¿cuándo es necesario un cambio de corazón? Cuando nuestro corazón tiene características que nos impiden unirnos a la misión de Dios. Cuando tenemos como Jonás un corazón exclusivista y también cuando tenemos un corazón espectador. Vea el versículo 4 y 5. Dice ahí, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Si Dios le hubiera dicho a Jonás, si eso es lo que quieres, te voy a complacer, solo me has causado problemas, Jonás, y ya estoy hastiado de tu actitud negativa, te voy a matar. Habría actuado con toda justicia si hubiera contestado así nuestro Dios, pero en lugar de ello se manifestó con paciencia como nuestro Dios es. Es impresionante que Dios ame a ninivitas perversos como los que acaba de salvar, pero aún más impresionante es que ame a un profeta tan desobediente, tan intransigente como Jonás. Es impresionante leer cómo Dios concede, hermanos, misericordia a ninivitas una sola vez, y ellos aprovechan esta oportunidad. Pero de mayor impresión es ver que Jonás se le extiende una y otra vez la misericordia y él no quiere. ¿Qué clase de profeta es Jonás, hermanos? ¿Qué clase de corazón tiene Jonás? Un corazón bastante, hermanos, exclusivista y ahora espectador. Dios le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O mejor dicho, oye Jonás, déjame decirte algo, ¿tienes una razón válida para molestarte? Aquí está la voz amable, hermanos, de un Padre amoroso como es nuestro Dios. Le dice, hijo, detente, piensa lo que estás diciendo. Tú dices que yo soy injusto al mostrar gracia y compasión a los ninivitas. ¿No te hice lo mismo cuando te libré de la muerte segura? ¿No tuve la misma gracia cuando te salvé en aquel mar? El autor de las Crónicas de Narnia y muchos otros libros, C.S. Lewis y S. Lewis, hermanos, dijo lo siguiente: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Repetimos la frase de nuevo. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Así, de eso se trata ser cristiano, hermanos. Reconocer que Dios nos ha dado gracia y que Dios también quiere tener gracia y misericordia de los demás. Y ve el versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada. Hermanos, ¿para qué se sentó Jonás ahí? Porque tenía un corazón espectador. Es bueno ser un espectador cuando se trata de algún partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol. Hermanos, cuando se trata de una ceremonia. Pero no se puede ser espectador cuando somos involucrados a estar en la misión de Dios, cuando somos invitados a ir a la misión de Dios. Dios nos ha llamado a ser actores activos, no espectadores pasivos. Si así pasa con el pueblo, hermanos, escogido de Jehová, seguramente esos paganos van a hacer algo rápidamente para provocar la ira de Jehová. Este es el razonamiento de este profeta llamado Jonás. Jonás dice, no va a permanecer este avivamiento. Quiero una silla en la primera fila para ver cómo y cuándo se les caiga
se derrama la ira de Dios sobre ellos. Jonás conocía a Dios también en cierta manera, y Jonás entonces sabía que Dios era un ser justo. Y Jonás recordó aquellas veces en las cuales, hermanos, el mismo pueblo de Israel le abandonó, se fue tras los dioses, se fue tras la idolatría, hermanos. Y Dios, de manera justa, derramó juicio muchas veces sobre su propio pueblo. Entonces Jonás dice: estos ninivitas están acostumbrados a la idolatría. Van a hacer algo que va a provocar la ira de Dios. Probablemente el día de mañana suceda esto. Esto de que se están arrepintiendo y de que están en silicio y en ayuno, probablemente el día de mañana o ahora mismo se acabe. Van a hacer algo equivocado y Dios en su justicia los va a castigar. Probablemente Jonás está pensando esto. Tal vez hay un familiar, hermanos, por quien nos sentimos una amargura, una competencia. A tal punto que cuando algo bueno le pasa nos decimos: ay, espera un ratito, lo va a perder pronto, no se lo ganó bien. Tal vez hay un compañero de la escuela, del trabajo, que recibe algún reconocimiento o alguna promoción. Y en lugar de celebrar y decir: ay, qué bueno, es un compañero que debemos imitarle, nosotros nos decimos: él no lo merece. Y pasando el tiempo, todos los demás se van a dar cuenta que él no merece esto. En esos momentos nos portamos, ¿verdad? Y nos apartamos en silencio como Jonás. En vez de celebrar con ellos la misericordia de Dios, nos callamos, nos apartamos y esperamos el momento cuando nuestro juicio amargo se vaya a justificar. La pregunta es: ¿estamos como Jonás? Somos espectadores, hermanos, esperando que Dios juzgue al mundo y los mande a lo más profundo del infierno, porque la única manera en la que alguien pueda ser salvado es a través del arrepentimiento para con Dios y la fe para con el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, si alguien no viene al Señor de esa manera, está de camino al infierno y su único destino es el infierno. ¿Y cómo van a saber del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo si nosotros no les hablamos? Pues probablemente estamos como Jonás. Queremos que no hay que hablarles. Dios los va a juzgar algún día. ¿Queremos que vayan al infierno, hermanos? ¿Cuándo es necesario un cambio de corazón? Cuando nuestro corazón tiene características que nos impiden unirnos ¿a qué? A la misión de Dios. Cuando tenemos como Jonás un corazón exclusivista, espectador. Y por último, cuando tenemos un corazón egoísta. Ve el versículo 6 al 11, hermanos. Dice el 6: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Hermanos, si Jonás hubiese escrito un libro en este momento, le pondría como título: ¿Cómo hacer 20 cosas mal en 10 minutos? Por Jonás de Amitai, hijo de Amitai. Si Jonás hubiese escrito un libro, hermanos, todo lo está haciendo mal aquí el profeta de Dios, todo lo está haciendo mal. Y ve el versículo 10, el 6, Dios está mostrando misericordia extraordinaria, no con los marineros fenicios del capítulo 1, no con los ninivitas del capítulo 3, sino con su propio profeta. Algunos piensan que Jonás no fue tan buen constructor, ya que estaba a punto de sufrir una insolación, pero Dios en su misericordia preparó una calabacera para que le proveyera sombra y no muriera. El sol estaba terrible. Y hermanos, Jonás ya no tenía sentido su vida. Para Jonás el seguir viviendo mientras sus enemigos disfrutaban de la bendición de este Dios, de su Dios. Hermanos, Jonás quiere morirse. Y probablemente él construye de mala gana una enramada. Y como no la construyó bien, hermanos, él estaba a punto, hermanos, de sufrir una insolación y de morir. Era su deseo. Pero Dios en su misericordia le vuelve a salvar. Dios prepara una calabacera para que, hermanos, le provea sombra y él no muriera. La palabra aquí calabacera en el original hebreo es la palabra quicayón. Y dicen los que saben, los estudiosos de la Biblia, que pudiera ser una planta de ricino llamada Palma Christi, porque sus hojas parecen tener forma de palma. Eso es más o menos lo que ellos señalan, que es lo que el tipo de árbol, de planta que Dios hizo que creciera de una noche, en un momento, hermanos. ¿Y qué hizo Jonás? Se alegró grandemente. Ve, hermanos, la primera y única vez en el libro en el que Jonás está feliz. Aquí está la primera y única vez en la que Jonás se alegra.
Cuando Dios salva a los marineros, Jonás no estaba feliz. Cuando Dios lo salvó a él en el pez, no estaba tan feliz. En el capítulo 2 le dice Dios, ya entendí, voy a darte mi vida. No estaba tan feliz. Cuando Dios salva a los ninivitas, Jonás no está feliz. Pero cuando viene una planta que lo beneficia, Jonás se pone feliz. Nosotros nos ponemos felices, hermanos, cuando las bendiciones son derramadas para nuestra casa, nuestro hogar, para nuestra vida. Pero cuando la bendición es para los enemigos, nos enojamos, hermanos. Eso es tener un corazón como el del profeta. Y dice ahí Jonás, me quiero morir. ¿Qué nos enseña el versículo 7, hermanos? El versículo 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Hermanos, ¿qué nos enseña este versículo? Las calabaceras duran poco, se van a secar en algún momento, es lo que nos está enseñando. Si nuestra vida gira en torno, hermanos, a una calabacera, a una bendición material que Dios nos da, cuando la calabacera se va, somos como Jonás, nos queremos morir todos. Si nuestra vida gira en torno a algo material, a alguna posesión pasajera, el día que Dios decida quitarla, el día que Dios decida, hermanos, mandar un gusano para que seque la calabacera, nosotros vamos a ser como Jonás. No tiene sentido nuestra vida, nos vamos a morir. Nuestra vida debe girar en torno a una persona llamada Dios y no a las bendiciones que Él nos puede dar. En el versículo 8 dice que Dios preparó un viento solano. Este es conocido como viento siroco, viene del desierto y se combina con el sol, hermanos, que es abrasador y puede hacer desmayar a cualquier persona. Y Dios aquí está a punto de darle una lección a Jonás. ¿Cuál lección? Dios trató a Jonás como él quería que Dios tratara a los ninivitas. El versículo 8, hermanos. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Dios está tratando, hermanos, a Jonás como él mismo quería que sucediera con los ninivitas. A la luz del versículo 8, hermanos, entonces, Jonás, ¿qué es lo que quiere? Jonás quería que la misericordia de Dios sobre Nínive durara muy poco y después los destruyera. Dios levanta una calabacera, ¿verdad? Por un día y luego se la quita. La pregunta es, Jonás, ¿así quieres que trate a los ninivitas? ¿Por qué Dios permite que la planta se seque, hermanos? ¿Por qué Dios permite que venga este viento siroco? Bueno, uno de los propósitos quizá es para que Jonás se acerque a Nínive. Si él se queda ahí, él va a morir. Necesita acercarse a Nínive. Y vea el versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, me enojo hasta la muerte. ¿Por qué está enojado Jonás, hermanos? Porque Dios le quitó quizá su comodidad física, porque Dios, hermanos, le quitó aquello que le estaba proveyendo esta seguridad en el desierto, porque Dios, hermanos, está salvando a sus enemigos. Y hermanos, hay algo interesante: si lo que nosotros llamamos amor no nos lleva más allá de nosotros mismos, quizá no sea amor. Si lo que nosotros decimos que es amor dentro de nuestro corazón no nos lleva a pensar en los demás, quizá no sea amor. Podríamos decir, ¿verdad, hermanos? Si usted pudiera ver mi corazón y hacer una radiografía espiritual, usted se daría cuenta del amor que brota de él. Usted vería que amo demasiado a mi Dios y amo demasiado su palabra y a mi prójimo. Pero hermanos, si no logramos amar al prójimo, quizá lo que esté dentro de nosotros sea todo menos amor. Y el versículo 10 está concluyendo aquí el pasaje y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nace y en espacio de otra perece? Vea lo que está diciéndole aquí el Señor, que Jonás es capaz de sentir compasión, hermanos, por una calabacera. Él sentía compasión por una planta. Le era fácil sentir esa compasión aunque él no la había plantado, aunque él no trabajó por esta calabacera. Si a uno le gusta sembrar hortalizas, usted sabe lo que es el gozo de estar preparando la tierra, plantar la semilla, regarle el agua de manera cuidadosa, ver salir las primeras hojas, ver las flores primeras y después de mucho trabajo y sudor, recoger los frutos, hermanos, de esta ardua labor. Jonás no experimenta nada del gozo de ese trabajo, ni nada de la espera entre sembrar y cosechar.
Pero todavía, hermanos, él tuvo compasión por la calabacera y le nació de una manera espontánea, muy fácil, hermanos. ¿Cuál era la causa de la compasión de Jonás por esta planta? Bueno, quizá fue el orgullo y no el amor. Fue el orgullo, yo merezco que Dios me trate así y no por amor. Pero es interesante cómo Dios le está dando esta lección, ¿no? Y ante el enojo extremo de Jonás le está diciendo, a ver, Jonás, si tú te sientes tan mal por la calabacera, ¿cómo esperarías que se sintiera ese jardinero, que con amor la cuidó y la hizo crecer solo para verla marchitarse y morir? Le está diciendo Dios a Jonás, mira, Jonás, no estás comprendiendo. Tú no hiciste nada por la calabacera y estás teniendo una compasión increíble por ella. Pero ahora, si tú hubieses sido el jardinero, si tú lo hubieras sembrado, si tú lo hubieras regado, si tú lo hubieras cuidado, verla marchitar sería una cosa difícil. Yo soy ese jardinero y que he sembrado a los ninivitas. Yo soy ese jardinero que siento compasión por ellos. Recuerda, Jonás, le está diciendo el Señor, yo soy Dios. Yo soy el jardinero que hizo crecer esa calabacera de la noche a la mañana y tengo aún mayores sentimientos de compasión hacia Nínive que los que tú tienes hacia la calabacera. Jonás, yo también hice a esta gente, yo también creé los ganados, toda la tierra es mía, yo los cuidé, yo los amo. ¿No piensas entonces que yo debería estar interesado en esa gran ciudad? Al parecer, hermanos, Jonás tiene los valores invertidos. Se preocupa demasiado por cosas que no tienen valor y las que sí importan no les da valor. Las que sí tienen valor no le importan a él. Hermanos, Jonás le da demasiada importancia a una calabacera, pero la gente que está al borde del infierno, a la gente que está lejos de Dios, a estos ninivitas, él desea, ¿verdad? Ah, pues que les vaya mal. Él desea, hermanos, ¿qué cosa? Que les vaya mal. Y veamos aquí lo que está diciendo Dios en el versículo 10. Jonás le está haciendo ver que es un profeta demasiado egocéntrico. Lo único que le importa es su voluntad, su pueblo, su comodidad. No tenía interés en las criaturas de Dios ni en la voluntad de Dios. Y termina el pasaje en el versículo 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Podemos extender esta pregunta a nuestras prioridades? ¿Cuáles son las cosas por las cuales nos sentimos compasión o lástima? Una planta, un jardín, una mascota que cuidamos, algún mueble, objeto que era de nuestros abuelos, por ejemplo, una mascota, la cuidamos desde que es cachorrito, el perrito, y lo cuidamos, lo vacunamos, le damos de comer, estamos al pendiente, y se nos sale en algún momento de la casa, y nosotros estamos con una preocupación, pero es que era mi perrito, pero es que se salió, pero es que pegamos y hacemos todo lo necesario para buscarlo, ¿no es así? Sentimos compasión por él. La pregunta es, ¿nosotros podríamos también sentir esta compasión de alguna manera por las personas que están sin Cristo el día de hoy? Ah, dice la frase final, ¿no? Muchos animales. La pregunta es, ¿qué tiene que ver aquí los animales? Bueno, la verdad es que Dios es quien al final de cuentas da de comer a los animales que viven aquí, ¿verdad? Y su amor y cuidado se extiende a toda su creación. Es claro que Dios ama su creación y se extiende hasta ellos. Esperaríamos entonces que Jonás, un Jonás corregido, ¿no? Pero agradecido, regresara a su pueblo para informar su experiencia, para enseñarle a sus hermanos, a su propio pueblo, la lección que él había aprendido. ¿Cuál? La gracia de Dios es universal. Dios aún quiere salvar a las personas que para nosotros son insalvables. E Israel iba a ser el instrumento para ofrecerla a todos. Esa lección también se aplica a nosotros. Nosotros que hemos venido a conocer la gracia de Dios, la compartiremos con todos aquellos que podamos. ¿Cómo sabemos que Jonás se arrepintió? ¿Cómo sabemos que Jonás regresa a su pueblo? Tenemos este libro, hermanos, escrito en tercera persona. Es seguro que Jonás lo contó a sus compatriotas en Israel, y alguno de ellos escribió sus experiencias para que su propio pueblo, Israel, supiera, ¿verdad? Se diera cuenta que lo más importante en el mundo es traer la gloria a Dios por medio de la proclamación de su mensaje al mundo entero, aún a la gente que para nosotros no es deseable, que no amamos. Que Dios cambie entonces nuestro corazón como cambió el de Jonás.
La pregunta entonces, ¿a quién nos parecemos más? Esa fue la pregunta inicial cuando estudiamos el capítulo 1. ¿Nuestro corazón se parece más al corazón de Dios o al de Jonás? Pues Dios permita que nuestro corazón se parezca más al de Dios, que está dispuesto a dar su vida por causa de su misión, y no al de Jonás, que está dispuesto a dar su vida con tal de huir de la misión de Dios. Jonás, delante del gozo de esta gran ciudad, Nínive, cuando fue perdonada en este momento, por el mismo Dios, dice, me enojo hasta la muerte. Nuestro Señor Jesucristo dijo en aquel huerto, ¿no?, de Getsemaní, mi alma está muy